Hola amigos de OPEGU, Organización Política Empresarial Gubernamental. Como siempre, los días lunes empezamos la semana con entrevistas que a ustedes les interesan, porque hoy en día la atención de todos los televidentes está puesta en sus candidatos, más de 7.000, cosa que va a ser muy, pero muy difícil tomar una decisión. Nuestro programa arroba.equiere.com, dirigido y conducido por su humilde servidor Humberto Pérez, desde Catacumbas TV, que es nuestra emisora. Ya les he explicado con cierta frecuencia el motivo del nombre de nuestra televisora. Muchas veces la gente nos pregunta por qué Catacumbas TV, porque nosotros estamos en este canal como los cristianos, tratando de promover y defender ideas que muchas veces son perseguidas y atacadas por muchos sectores políticos, pero que de una u otra manera tratamos de defender, igual que los cristianos, cuando tuvieron que en las catacumbas de Roma divulgar y aprender la doctrina cristiana. Ese es el motivo por el cual nosotros le hemos puesto Catacumbas TV a nuestro canal, así como la costumbre, o mejor dicho, Lima es una ciudad pues de catacumbas, es una ciudad que llena de esos misterios que guardan estos recintos que hubo en la época colonial y que de una u otra manera guardan el recuerdo histórico de la ciudad. Dicho esto, quiero contarles que el día de hoy tenemos como invitada a Emily, que es una candidata por el Partido de los Trabajadores y los Emprendedores, va con el número 4. Emily, ¿tu apellido? Emily Silva. Emily Silva. Ella es nueva en política, creo que es la primera vez que postula. Va por un partido que yo conozco muy bien organizado, ojalá, pero con elementos, muchos elementos del sector de izquierda. Yo lo único que espero de ellos es que hayan evolucionado en ese pensamiento, sobre todo económico, que creo que muchos elementos de izquierda han logrado generar en su propia conciencia, no han evolucionado en su corriente de pensamiento y han logrado adaptarse a las actuales circunstancias y a las corrientes modernas de lo que es la política. Emily, qué gusto de tenerte acá. Hemos tenido acá al jefe de tu partido, al candidato a la presidencia, Napoleón Becerra, que es una persona con la cual ya hemos tenido contacto muchas veces. Así que más o menos ya conocemos por dónde va el esfuerzo que él está haciendo por ser candidato, pero queremos saber cómo van los que están en el equipo. No solamente la cabeza del entrenador, cómo piensa el entrenador, sino cómo piensan sus jugadores. Cuéntame, ¿cuáles son los cuatro ejes fundamentales de lo que es tu propuesta para que el ciudadano te vaya conociendo y sepa si debe o no debe votar por ti? Gracias, muy buenas tardes. ¿Tu cámara es esta que está acá? Sí. Gracias. Así que dirígete al público, ¿no? Buenas tardes. Efectivamente, mi nombre es Emily Silva. Tengo trabajando 24 años en la administración pública. Soy trabajadora, servidora pública del Congreso de la República. Y sí, efectivamente, estoy postulando con el número 4 para diputada por Lima Metropolitana por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE, cuyo presidente es el presidente Napoleón Becerra. Y efectivamente, ¿no? Esta campaña es una campaña diferente de repente a la de los años anteriores, pero desde mi punto de vista saludo que siempre se dé dentro de un ambiente democrático y justamente la diversidad de partidos políticos que en este momento hay es parte de la democracia en la que todavía podemos gozar en nuestro país, ¿no? A pesar de los grandes problemas que está viviendo nuestro país y el mundo entero. Sin embargo, nosotros como partido tenemos 4 ejes principales, que es el tema de la igualdad, el derecho y la defensa de los trabajadores, el derecho laboral, los derechos, que es un derecho constitucional, y sobre todo del apoyo a los emprendedores. Nuestro partido está conformado por compañeros que vienen de la lucha sindical. Realmente conformamos varios sindicatos a nivel nacional, gremios, y también la otra parte de los emprendedores somos, son compañeros que también vienen del sector privado, por decirlo así, ¿no? Que son emprendedores, son pequeños empresarios, que son los que mueven la economía de nuestro país a diario, ¿no? Y justamente nuestras propuestas están pensadas para este tipo de público, ¿no? Principalmente lo que me mueve a mí, a pesar de que ya tengo 24 años trabajando en el Congreso de la República, es presentar proyectos de ley que realmente vayan a la población, ¿no? Sin caer en el populismo, sin caer en los ofrecimientos que siempre se dan en campaña, desde mi óptica, desde mi trinchera, lo digo yo, ¿no? En mi caso, de manera particular, he podido reivindicar mis derechos
mis derechos laborales, mis derechos constitucionales, porque en el 2023 yo trabajando en el Congreso de la República sufrí un despido, fíjate tú, estimado. Siendo trabajadora estable. Siendo trabajadora no estable, siendo trabajadora contratada y de confianza, estando con 7 meses de embarazo, fui despedida injustamente, fui cesada injustamente y vengo a darte también la primicia, después de una lucha frontal de 3 años en la justicia, primero gané en el SUNAFIL, logré que se reivindicaran mis derechos y que se me reconozca como tal, que hubo discriminación y hostigamiento laboral por mi condición de gestante, porque también, además, el meollo de la situación fue porque me negué a dar parte de mi sueldo a un congresista mucho sueldo. Ahora puedo decir que soy un primer caso que se da en la justicia, que hay una reincorporación, el Poder Judicial ha determinado el 23 de diciembre mi reincorporación laboral a mi puesto de trabajo porque actualmente me encuentro despedida como consecuencia de todas estas denuncias que tuve que hacerlo después de en ese entonces de 21 años de servicio, ¿no? Entonces, esa será mi bandera. Mi bandera, si Dios lo permite y mis electores también, me permite llegar a ser diputada, porque acuérdate que ahora con el tema de la bicameralidad, los diputados son los que van a presentar las iniciativas legislativas y la Cámara Alta serán las que los aprueben. Mi primer y principal proyecto será que voy a penalizar y criminalizar, si se puede llamar así, los despidos a todas las madres trabajadoras gestantes o con licencia por embarazo o por maternidad, porque vemos que se cometen muchos abusos, tanto en el sector público como en el sector privado. No hay el respeto al derecho constitucional, porque es un derecho constitucional. Yo he ganado una acción de amparo, inclusive. Hay sentencias del Tribunal Constitucional donde limitan y le ponen un alto a los empleadores cuando hay ese tipo de denuncias. Ese será mi primer trabajo que voy a hacer y que inclusive aquellas multas que puedan generar el empleador sean pagadas por los funcionarios de turno. En mi caso, la multa de $500,000 de soles que le impuso el SUNAFIL la terminó pagando el Congreso. Pero aquí en este caso lo que yo voy a presentar es un proyecto de ley para que el funcionario que se atreva a cometer esa falta de despido sea él quien pague. Entonces, y no solamente eso, sino vamos a también a proponer muerte civil para ese funcionario. ¿Por qué? Porque no solamente estamos viendo el ámbito laboral, sino también estamos viendo el ámbito de la salud. Afectas la salud de 2 personas, tanto de la mujer, de la madre, como del niño por nacer. Entonces, estamos en pleno siglo XXI, estamos luchando por los derechos laborales. ¿Y por dónde empieza el derecho laboral? ¿No es por la vida? Entonces, ese es mi principal proyecto al que me voy a enfocar. Ahora, con respecto a los temas de coyuntura, porque definitivamente el Perú está atravesando por un momento sumamente difícil de inseguridad, bueno, el transporte también es un desastre en el Perú. ¿Tú has visto la posibilidad de tocar esos temas también? Porque, ojo, que si bien es cierto que es importante que cada congresista se especialice, ¿no? O en fiscalización o en legislación, ¿no? Cada quien tiene un espacio donde se mueve mejor. El tema legislativo, pues el Perú es un país que tiene una hemorragia de leyes, ¿no? O sea, el Perú tiene tantas leyes que para los propios abogados es imposible entender y conocer todas ellas. De manera que, si bien es cierto que es importante dar leyes, pero también es importante eliminar una cantidad de leyes que son como una tela de araña que no nos permite, entrampa todo, ¿no? Es increíble. Una ley contradice a la otra. Es increíble que se maten aprobando la ley del día del pan con chicharrón, el día del pan con huevo, el día de... No, pues... no, yo creo que eso es una barbaridad, ¿no? El Congreso no está para ese tipo de frivolidades y muchos congresistas, a veces por congraciarse con determinados sectores de la población, acceden a esos pedidos que mucha gente le da, ¿no? Con el tema básicamente de la seguridad y el tema del digamos, el transporte, hay gente que ha insistido en que cómo se resolvería el problema de la inseguridad es llenando las calles de policías. Para mí, esa es una muestra de primitivismo, porque hoy en día la tecnología permite que, caramba, a través de sistemas de cámaras biométricas de reconocimiento facial o a través de drones o a través de una serie de mecanismos modernos como se hace en otros países,
se puede combatir el delito. ¿Has visto tú algo de eso? ¿O algo de eso te lleva como planteamiento? Porque la idea es ver que todos vayan con una idea más o menos concreta de lo que deben plantear, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿no? Trabajando en el Congreso de la República, sé perfectamente la ¿Qué no cantidad habrá de visto tú? leyes, sé que una ley se contrapone con la otra, pero mira, el tema de la inseguridad ciudadana no es algo que hay que descubrir la pólvora. Las leyes están dadas. Lo que yo principalmente pienso es que las penas deben ser más drásticas. Acá muchos se rasgan las vestiduras, dicen que van a crear un comité consultivo, que van a convocar a perro, gato y pericote, pero no es necesario. Aquí lo único que es necesario es que las leyes que ya están y que sirven para penalizar ese tipo de crímenes, y estoy hablando del sicariato particularmente, es que simplemente, en principio, todo empieza por la fiscalía, por la policía y termina en el juez. Si muchos de ellos, mira, el maldito Cris, acuérdate, tuvo 8 pedidos, fue 8 veces tomado por la policía liberado. Y 8 veces liberado. ¿Por quién? Por la fiscalía. Si no hubiera pasado eso, no hubiera muerto este pobre serenajo, ¿no? Exacto. ¿Y cuál es el detalle aquí? El detalle es que por algún lado no está funcionando. Entonces, lo que yo propongo, las oficinas de control interno existen en todas las instituciones del Estado. El Ministerio Público, que es principalmente el que tiene que determinar si esta persona, si este sicario va a una prisión preventiva o no, es el fiscal. No lo determina la policía. Si bien es cierto, parte del parte policial de la policía, pero aquí al que tenemos que de alguna forma darle también la fuerza para que los fiscales ejecuten. Y finalmente, exacto. Estás cojeando por el lado de la fiscalía. Ahí voy. Entonces, lo que las oficinas de control interno tienen que estar 24/7 y ante cuando hayan este tipo de prisiones preventivas, inmediatamente esta oficina de control interno le haga seguimiento a su fiscal. Si su fiscal realmente ejecutó lo que tenía que ejecutar. Y si en caso vemos que hay una liberación de manera incorrecta, o por llamarlo así, no del todo transparente, inmediatamente muerte civil para ese fiscal. Destitución e inhabilitación hasta por 10 años para que pueda ocupar cualquier cargo público o privado. Pero, es la única manera, estimado, de que tú puedas ajustar a las personas, porque claro, ¿por dónde tú ajustas a una persona? Por el tema económico y por el tema del trabajo. Entonces, pero ¿qué hacemos que si así como en una época determinada el Poder Judicial, la Fiscalía se minó de fujimoristas, ¿qué hacemos si hoy en día está minado de caviares? Pero ahí justamente... Gente que es extremadamente garantista con el delito y permite que la impunidad que se vive en el sistema jurisdiccional, la gente esté indefensa. Pero hay un detalle, que las penas no son tan drásticas. Para este tipo de sicariato, yo particularmente voy a proponer que este tipo de sicariato sea considerado como terrorismo. ¿Qué dice la palabra terrorismo? Es aquel que promueve terror con armas de fuego. Estos sicarios que mandan balas, estos sicarios que utilizan armas de fuego, por lo tanto deben ser sancionados como tal. Cadena perpetua. Aquí no deben haber 5 años, 4 años, 10 años, cadena perpetua. Inmediatamente, y aquí no hay que construcción de más penales. Acá lo que tiene que ver es una clasificación de los penales que ya tenemos. Chayapalca, penales donde exactamente estamos hablando de alturas bastante grandes, donde realmente... Hay que hacerle sentir el peso de la ley, ¿no? Efectivamente, y es más, lo que yo propongo es que no sean 3 comidas por día, que sea una sola comida, y que a ese preso, por esos delitos de violación, extorsión, asesinato, sicariato, se le tenga trabajando 24/7, porque la ociosidad es madre de todos los vicios. Y el que tú no tengas a ese preso trabajando, le permite que le den acceso a internet, le permite que hagan llamadas extorsionadoras, le permite. Aquí lo que ¿qué hacemos con los agentes del INPE, que son los que permiten toda esta inmundicia? Bueno, también. Tú estás viendo que ellos son prácticamente los que están incurriendo en la comisión del delito, porque... Yo estoy de acuerdo que inclusive los penales se privaticen, que el personal del INPE sea supervisado por una entidad privada, y que hay que se le genere algún tipo de, así como las carreteras, así como las pistas, tenemos el tema de OAS. Produzcan lo que sea. Por supuesto, esos presos tienen que ganarse, aunque sea una comida al día. Además hay una cosa que es muy importante, en la que muy pocas personas reparan, que el preso se le mete en una prisión, sufre su condena, pero ¿qué hay de la familia de la víctima?
Exacto. Él debe trabajar para mantener, para reparar su deuda con la sociedad dentro de y lo para que se mantener a su puede propia hacer. familia. Así es. ¿No? O sea, un preso no se va a ocupar una cárcel y a que el Estado lo mantenga, porque el Estado necesita también recursos para realmente No, hacer y la otro tipo de víctima, obras. mira, la víctima es lo más dramático, que una familia feliz, que tiene una vida normal, matan al padre, se quedan sin sustento y su vida se vuelve un infierno. Mira, justamente se hablaba del plan Bukele se quiso, hay un presidente en nuestro país que quería imitar el accionar de Bukele, pero yo no voy al accionar de Bukele, pero yo voy al tema de las cárceles en Estados Unidos, en El Salvador. ¿Por qué funcionan? Porque a los presos los tienes 24/7 trabajando, porque les dan una comida al día. ¿Y por qué no solamente eso? No, porque esos presos producen para que sobrevivan. Esos presos no pueden estar libres ahí echados, gozando de televisor. No, señores, aquí yo particularmente propongo esto. La clasificación de penales y que definitivamente, hace poco hemos visto que un gran prontuariado ha solicitado a un juez una medida cautelar, si más no me recuerdo, para que lo regresen de Chayapalca a San Juan y es un delincuente de alta peligrosidad. Esos delincuentes ya no tienen derechos desde el momento que han cometido. Te regalo una frase para tu campaña. A ver. Derechos humanos para los humanos derechos. Así es. Te regalo esa frase. Derechos humanos para los humanos derechos. Me la voy a tomar. Eso, por ejemplo, es otro de mis planteamientos, ¿no? En el tema, por ejemplo, del transporte público también considero, e inclusive tengo un proyecto bastante interesante que ya lo tengo listo, que es el tema del seguro, un seguro y una pensión digna para todos nuestros transportistas, llámese taxistas, microbuseros, conductores de vehículos de transporte público. Estoy pensando en presentar un proyecto de ley que les dé algún tipo también de beneficios, pero aquellos que tengan su tarjeta de circulación y que estén debidamente acreditados como tal. Como evaluados también, porque cada angelito que hay de chofer. Ojo, que dentro de eso también que no tengan un récord de papeletas. Mira, al peruano, acá en nuestro país hay bastante informalidad. ¿Pero por qué hay informalidad? Una, porque también hay muchas barreras burocráticas, porque todo cuesta, porque no hay oportunidades. Pero si tú le comienzas a dar esas oportunidades a ese tipo de personas que puedan resarcir de repente algunas fallas administrativas que puedan tener, este proyecto de ley que yo presento va a ser un mecanismo que va a ayudar a salir de la informalidad y a poder cumplir con las normas. Aquel transportista que quiere tener un seguro y una pensión digna para su jubilación, va a poder acceder, pero va a tener que ordenar su vida. Podemos ver el tema de si tienen papeletas con donaciones de papeletas, pero significa que marcas un antes y un después. Así es. Tú quieres reivindicarte, quieres resarcir y ser vida. Drásticos. Por ejemplo, yo a veces he propuesto, por ejemplo, puede parecer un poco radical, ¿no? Pero una persona que te pasa una luz roja y lo detienen en la siguiente cuadra, ese vehículo debe ser decomisado. Y no sé si tú has visto esas máquinas que hay en Estados Unidos que vuelven 1 metro cuadrado de chatarra. Mira, publicitamos eso una vez, 2 veces y te aseguro que nadie más se pasa lo rojo. Porque las sanciones tienen que ser drásticas y sobre todo cumplirse, que es lo que no pasa en el Perú. Pero hay otro detalle también, que justamente ahorita acabo de antes de venir a tu entrevista, he ido al Sutran, y hay la ley, la 31736, que es la que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica. Es cierto lo que tú dices, pero tampoco puedes violar el debido proceso. No tienes que notificar. ¿Es flagrante? No, sí, pero de todas maneras. Una fotopapeleta o una infracción. Pero eso tiene que ser notificado, pero eso tiene que ser notificado. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el Sutran? Han creado esta ley para una famosa casilla electrónica. Perfecto, estoy de acuerdo con ella. Igual que el Poder Judicial. Sí, pero la pregunta del millón es, ¿cómo tú te enteras que tienes una casilla electrónica si no te han notificado, no te han comunicado, no ha habido una publicidad en los medios de comunicación? De verdad que para mí es una noticia nueva, no lo sabía. Es gravísimo. Ahorita yo he sido la 399 personas antes de llegar a la caja para que me puedan atender. Reclamando por lo mismo. Reclamando por lo mismo. Que las personas, es más, están en coactiva. Yo tenía en ese momento una papeleta de 1.500 soles en coactiva y nunca me notificaron. Y sin embargo me dicen que el Sutran me ha creado una casilla electrónica. Oiga, pero ¿cómo si no me han dado la oportunidad primero de conocer mi infracción? Por lo menos que te llegue a través del WhatsApp una notificación. O de mi domicilio. Todas las demás notificaciones son a través de tu domicilio fiscal. Entonces, por ejemplo, ese es otro tema que es interesante lo que tú dices, que hay que poner sanciones muy drásticas. Estoy de acuerdo con ello, pero no podemos violar el debido proceso. Un par de veces que se ve en televisión eso, mira, nadie se va a atrever.
porque las sanciones Así tienen es. que ser drásticas. En este país dieron la norma para que evitar que andaran dos personas en una motocicleta. Yo he vivido en Cúcuta, en Colombia, eso se implementó allá hace algunos años, nunca dio resultado. Bueno, pero en fin, pero si está la norma tiene que cumplirse. Sin embargo, tú ves por la ciudad centenas de motos con dos personas encima, ¿no? Claro, lo que pasa, pero también a veces se cae en el populismo. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque debido al tráfico en el que vivimos nosotros, yo prefiero mil veces en este momento andar en una No, o hay familias que llevan al esposo, a la esposa a su trabajo, o a los niños al colegio. Exacto, o sea, tampoco puedes aplicar una norma donde lamentablemente decir, ¿no? Cuando llueve todo se moja, ¿no? Yo solo lo ponía como un ejemplo de cómo en el Perú, esto es algo que vemos con mucha facilidad, no se cumple la norma, ¿no? Sí. No porque esté de acuerdo con ello, yo tampoco estoy de acuerdo con esa disposición, porque yo lo he visto en carne propia que eso no funciona. Una última reflexión, Emily, vamos a seguirte invitando, eso ya es el compromiso que tenemos con todos los candidatos. En realidad hoy tenemos otra entrevista más, tenemos un montón de personas que están queriendo venir, los vamos a atender a todos, queremos ver quiénes realmente valen la pena para apoyarlos en ese sentido. ¿Cuál sería tu última propuesta para que tus televidentes, esa es tu cámara, sepan que tú estás proponiendo cosas que realmente a ellos les interesa y que les va a ayudar a hacer la vida mejor? Así, bueno, también muchos se piden el tema de seguridad ciudadana, el apoyo de la policía, las Fuerzas Armadas. En nuestro país existe, todos los trabajadores formales en nuestro país tienen su ley con beneficios propios. Ha habido la ley del retiro de la EPP, la ley del retiro de tu CTS, nuestras empleadas domésticas también tienen sus propias leyes de que aquellas personas que estén permanentemente expuestas a un riesgo de vida, porque es una decisión que tú la tomas, obviamente al tomar esa profesión, pero no tengas ningún beneficio, por ejemplo, con el pago de tus vacaciones. Ellos no reciben ningún sueldo por el pago de vacaciones. No reciben el retiro, no pueden retirar su CTS, y también es una de las propuestas que estoy haciendo para que puedan hacer un retiro facultativo de su acumulación de tiempo de servicio. Y la otra, y mi última propuesta que también me parece interesante poderle decir a tu público aquí, es también estoy proponiendo la muerte civil para los congresistas mochasueldos. Aquel congresista mochasueldo, como por ejemplo la congresista Cordero, vamos al cajero, el congresista de Artello, que lo que me hizo en mi caso y que ya tengo una ¿Qué congresista? Cordero, la de vamos al cajero. Ella, pero alguien más dijiste. El congresista de Artello, que ahora judicialmente ya he ganado y que efectivamente me cesó estando embarazada, que son casos, como tú lo acabas de decir, flagrantes, hechos concretos que no necesitas probar. Que pague el que cometió la falta. No solamente que pague, muerte civil para ese escaño. O sea, ¿qué significa? De que no haya accesitario, que sea un castigo el para el partido pierda. político. Perfecto, es muy buena. Pierda ese escaño, ese partido político, ¿para qué? Para que cuando las visitas pasen y vean por qué ese escaño está vacío, le recuerdes y le digas, porque ese partido político fue castigado al no tener accesitario en esa vacante, porque ese escaño fue ocupado por un congresista mochasueldo. Amigos, hemos tenido la suerte y el privilegio de tener a Emily Silva, candidata con el... Vamos a volverla a invitar y les agradezco por su paciencia y por su atención a las pantallas de @puntodequiere.com y Catacumbas TV. Volvemos con otra entrevista. Gracias. ¿Buscas un auditorio con ubicación estratégica y todo listo para impactar? Acompáñanos. Estamos ubicados en Jirón Lampa 1288, cercado de Lima, frente al Hotel Sheraton. Nuestro espacio profesional y versátil se adapta para conferencias y seminarios, certificaciones, talleres y capacitaciones, teatro, música, karate y más.